Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo fundamental, el plano maestro para construir un negocio de verdad, uno que sea fuerte y resistente. Porque, a ver, en el mundo empresarial los peligros más grandes no son siempre los que se ven a simple vista. A menudo las amenazas que pueden tumbar una organización entera, bueno, esas crecen desde dentro. Y para empezar, vamos a lanzar una pregunta al aire. ¿Qué tienen en común todas esas empresas que acaban fracasando por fraudes o por errores garrafales? Y ojo, no estamos hablando de una crisis económica externa ni de que aparezca un competidor que lo cambie todo. No, no. La respuesta es algo mucho, mucho más de base. Pues la respuesta es esa, la falta de un control interno sólido. Y que quede claro, esto no es cuestión de mala suerte, es una debilidad de estructura pura y dura. Es como si intentáramos levantar un rascacielos sin ponerle unos buenos cimientos. ¿Qué va a pasar? Pues que tarde o temprano todo se viene abajo. Y es justo aquí donde entra en juego el modelo COSO. Pensemos en él como el plano maestro, la guía definitiva para construir una organización que sea fiable, eficiente y sobre todo segura. Venga, vamos al lío. ¿Qué es esto de COSO? Bueno, las siglas vienen del inglés, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Pero, para que nos entendamos, es básicamente un comité privado de Estados Unidos que se dedica a crear las guías, los marcos de referencia, que se usan en todo el mundo para el control interno y la gestión de riesgos. Y sus objetivos, esto es lo importante, son muy claros. Primero, proteger los activos y los recursos. Segundo, prevenir y detectar el fraude. Tercero, asegurar que la información financiera sea fiable, que nos podamos fiar de ella. Y por último, cumplir con todas las leyes y normativas. Vamos, que lo cubre prácticamente todo, todos los frentes críticos. Vale, este modelo COSO se apoya en 5 componentes que están totalmente conectados entre sí. Podemos imaginarlos como las 5 grandes fases para construir nuestro edificio empresarial. El primero de todos es el ambiente de control. A ver, es de cajón. Si queremos construir algo que aguante, hay que empezar por los cimientos, ¿no? Pues este componente es exactamente eso, la base, los cimientos sobre los que vamos a levantar todo lo demás. Cuando hablamos de ambiente de control, hablamos de la cultura de la empresa, de su ética, de su estructura. Es, por así decirlo, el tono que marca la dirección. Un ejemplo muy claro, un código de conducta. Pero no uno que esté guardado en un cajón, sino uno que se comunique, se explique y sobre todo que se aplique de verdad. Podríamos decir que es el mismísimo ADN de la integridad de la empresa. Muy bien, ya tenemos los cimientos puestos. ¿Cuál es el segundo paso? La evaluación de riesgos. Lógico, ¿verdad? Antes de levantar los muros, tenemos que estudiar bien el terreno, ver por dónde nos pueden venir los problemas, identificar esos peligros que podrían poner en jaque toda la construcción. Este proceso va de eso, de identificar y analizar qué riesgos podrían impedir que la empresa cumpla sus objetivos. Y hablamos de todo tipo de amenazas, financieras, operativas o incluso de reputación. Por poner un ejemplo que está a la orden del día, analizar el riesgo de un ciberataque o de que se rompa la cadena de suministro, algo fundamental hoy en día. Vale, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Con los riesgos ya sobre la mesa, ahora sí llega el momento de construir. El tercer componente son las actividades de control. Estas son, siguiendo con la metáfora, los muros, las vigas, las columnas de nuestro edificio. Son las acciones concretas que diseñamos para mantener a raya esos riesgos que hemos identificado. Hablamos de las políticas y los procedimientos que se ponen en marcha para mitigar esos riesgos. Las hay de dos tipos: preventivas, como por ejemplo exigir que varios autoricen un pago importante, o detectivas, que sirven para encontrar el problema si ya ha ocurrido, como hacer conciliaciones bancarias. Un ejemplo clásico, que además es súper eficaz, es la segregación de funciones. Es decir, que una sola persona no controle un proceso financiero de principio a fin. Simple, pero potentísimo. Perfecto. Ya tenemos la estructura básica levantada. Pero ahora hay que hacer que todo esto funcione, que esté vivo. Aquí entra el cuarto componente, información y comunicación. Esto sería como el sistema nervioso de nuestro edificio. El cableado, las tuberías, todo lo que asegura que la información fluya y que todo esté conectado como debe ser. La idea aquí es garantizar que la información relevante llegue a quien tiene que llegar y cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Si el sistema está unificado, se pueden evaluar mucho mejor los riesgos y, lógicamente, se cometen menos errores. Unos buenos informes financieros, claros y concisos, o los típicos cuadros de mando para la dirección, son un ejemplo perfecto de cómo funciona esto en la práctica. Y llegamos al final. Nuestro edificio ya está en pie. Genial. Pero, ojo, que el trabajo no ha terminado, ni mucho menos. El quinto y último componente son las actividades de supervisión.
o de monitoreo, como querramos llamarlo. Básicamente se trata de hacer inspecciones regulares para comprobar que la estructura sigue siendo tan fuerte y segura como el primer día. El objetivo de esto es muy simple: asegurarse de que el sistema de control interno está funcionando como tiene que funcionar. Y para eso se hacen revisiones continuas y también evaluaciones más puntuales. El ejemplo perfecto son las auditorías internas o las revisiones de cumplimiento, porque, y esto es clave, no es algo que se hace una vez y ya está, es un ciclo constante de mejora. Así que aquí lo tenemos, el proceso completo. Como se puede ver, los 5 componentes se van construyendo de forma lógica, uno encima del otro. Empezamos con los cimientos y acabamos con la inspección. El resultado, un sistema coherente, sólido y robusto. Hasta ahora hemos visto el cómo, la parte técnica, por así decirlo. Pero ahora vamos a lo realmente interesante, el por qué. Porque implementar COSO no es solo un trámite para cumplir con la normativa, Ofrece unas ventajas estratégicas muy, muy reales que pueden dar a una empresa una ventaja competitiva de verdad. Y este es el punto clave que hay que entender. Adoptar COSO es mucho más que evitar multas o pasar una auditoría. Es una herramienta proactiva, una forma de optimizar el negocio y hacerlo mucho más fuerte para lo que venga en el futuro. Esta cita, la verdad, lo clava. Dice que permite a la dirección tener una visión global de los posibles riesgos. Y claro, cuando se tiene esa visión de 360 grados, esa panorámica completa, es infinitamente más fácil tomar las decisiones correctas y diseñar planes de gestión que de verdad funcionen. Si lo desglosamos, las ventajas son clarísimas. Por un lado, previene fraudes y errores que pueden costar una millonada. Por otro, optimiza los procesos internos porque saca a la luz dónde se está siendo ineficiente. Y algo que es absolutamente fundamental: mejora la confianza, la de los inversores, la de los bancos, la de cualquiera. Al final, un buen control interno es la mejor carta de presentación, es un sinónimo de gestión fiable. Ahora bien, un momento. Es importante tener claro que COSO no es una varita mágica, ¿de acuerdo? Tampoco es algo grabado en piedra. Es un marco que ha ido evolucionando con el tiempo y que, como cualquier sistema, tiene sus limitaciones en el mundo real. De hecho, si miramos su historia, el marco original es de 1992, el llamado COSO 1. Luego, en 2004, se amplió con COSO 2 para meter ya de lleno la gestión de riesgos empresariales. Y desde entonces se ha ido actualizando para no quedarse atrás y poder adaptarse a un entorno de negocios que, seamos sinceros, cada vez es más y más complejo. Y hay que ser realistas con esto. A veces se tiene la expectativa de que el control interno es un escudo impenetrable, que da una protección total. Pero la realidad es otra. Sigue siendo vulnerable al error humano, a una mala decisión o incluso a que la propia dirección decida saltárselo. O sea, no es infalible. Pero, y este es el gran pero, reduce drásticamente las probabilidades de que las cosas se tuerzan. Bueno, y vamos llegando ya a la conclusión. Si nos tenemos que quedar con una idea, es que es fundamental cambiar la forma de ver el control interno. No hay que verlo como un freno, todo lo contrario. Es un acelerador, una auténtica herramienta para crecer. El mensaje de fondo es este: COSO es muchísimo más que un simple escudo defensivo o un papel que hay que rellenar para una auditoría. Quedarse solo con esa idea es limitar de una forma increíble todo su potencial. Y esta idea final creo que lo resume todo a la perfección. Es una herramienta estratégica para que una empresa pueda crecer, pero no de cualquier manera, sino de forma segura, ordenada y fiable. Es, volviendo al principio, ese plano maestro que permite construir más alto y más rápido, porque se tiene la total certeza de que la estructura que hay debajo es sólida como una roca. Así que, para terminar, solo queda una pregunta en el aire, una pregunta para la reflexión. ¿Los cimientos de una organización están de verdad preparados para soportar esos riesgos que no se ven a simple vista? ¿O quizá es el momento de sacar el plano maestro y empezar a revisarlo a fondo?